¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy se cumple un aniversario, el número 11, de aquel atentado que se vivió en la ciudad de Nueva York cuando dos aviones impactaron y derribaron las Torres Gemelas, las Twin Towers de la ciudad de Nueva York. Ese evento lo voy a utilizar como pretexto para comentar algunos libros que tengo el día de hoy aquí, y empiezo por este, que es un libro bastante bueno, bastante inédito porque ya no se está editando, y que trata sobre la biografía de la familia Kennedy. Se llama Los Kennedy. Los autores David Horowitz y Peter Collier son un par de periodistas que han recibido varios galardones en el periodismo de los Estados Unidos. Y la biografía es exhaustiva, es muy interesante. Los árboles genealógicos con los que comienza son muy indicadores de cómo el origen de la familia de los Kennedy, que como buenos bostonianos tuvieron sus ancestros en Irlanda, fueron una familia que estuvo hasta la fecha plagada de muchas desgracias, ¿no? El hermano mayor de ellos, la familia Kennedy propiamente parte de el padre Joseph Patrick Kennedy, y la madre, que fue muy importante, Rose Fitzgerald, y tuvieron varios hermanos. El mayor de ellos, Joseph, el primogénito, murió en un combate en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la relación que encuentro entre la familia Kennedy y los atentados que se dieron hace 11 años? Bueno, pues que ambos solamente se pueden explicar en el terreno de la especulación y la cinematografía. El caso de los Kennedy ha sido llevado a la pantalla para poder explicar cómo el 23 de noviembre de 1963 John Kennedy visita la ciudad de Dallas, Texas, y entonces la versión oficial es que desde un edificio lejano alguien le suelta un balazo y le pega y lo mata, pero las películas que existen demuestran visualmente que el verdadero impacto que lo mata es uno que le da en la mera frente, y que no lo pudo haber disparado el tirador que culparon como causante de este magnicidio. No solamente fue John, el presidente, el mártir, sino 5 años después su hermano Bob Kennedy, que se perfilaba para ser nuevamente presidente también de los Estados Unidos, sucesor de Lyndon B. Johnson, fue asesinado en Los Ángeles, California, cuando ya había vencido a sus rivales en las elecciones que ellos les llaman las primarias, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual murieron los Kennedy? Pues parece que no hay otro más que el tener el privilegio de la guerra, y que los comerciantes de armas no tuvieran impedimentos para desatar lo que entonces fue una carnicería en Vietnam y en el sur de Indochina. Hay que recordar que tras la muerte de Kennedy fue Lyndon B. Johnson el presidente que asumió la presidencia, y lo primero que hizo fue dar luz verde para que se extendiera la guerra de Vietnam a Camboya, a Laos, y a Vietnam del Sur, ¿no? Hay una parte que aquí leía yo que me hizo pensar cosas muy interesantes, porque dicen sus biógrafos que era muy acucioso John Kennedy, el presidente, y que lo primero que hizo al tomar posesión de la Casa Blanca fue invitar a un economista muy famoso, John Kenneth Galbraith, y que con él recorrió por primera vez la Casa Blanca, y que entonces se llegó a poner de cuclillas para fijarse que uno de los muebles que estaba ahí no era original, y que él quería hacer todo original. Admiraba
a los movimientos subversivos, revolucionarios que había en el tercer mundo, y narran sus biógrafos que antes que decidir algo que hacer sobre los movimientos de tipo comunista o socialista, como les llamaban entonces, fue leer a Mao Zedong, al Che Guevara y a Regis Debray, ¿sí? Y dicen que se sentía muy admirado por ellos, ¿no? Un presidente que quiere hacer todo original, un presidente que lee, ¿verdad? Está muy lejos de el presidente que en México acaba de ser electo, por ejemplo, ¿no? Y legalmente, ¿no? Lo mismo sucedió con el evento que pasó hace 11 años. La única conclusión lógica que hay, la única realidad es que después de los bombazos a los avionazos, pues se desató una guerra que ha permitido que los Estados Unidos se hayan posicionado en el Medio Oriente, invadir Afganistán, invadir Irak, y desde ahí controlar las reservas petroleras más importantes y tener amenazados, ¿verdad?, tanto a Rusia como a China como al este de Europa. Bueno, este libro lo tengo aquí en la librería, tiene un precio de 600 pesos y se los recomiendo ampliamente. Hablando de libros, también quiero decir un comentario que ojalá que sea tomado de la mejor manera. Es un consejo para los maestros que están pidiendo libros, que me da mucho gusto que cada vez son libros más interesantes. Un libro es importante por el tema, es importante por los autores, es importante por la editorial que lo produce y por los traductores. Por ejemplo, este que les decía yo de los Kennedy, fue editado por primera vez en 1984 y después traducido al español en 1985 por Francisco Martín. Y la traducción, eso sí, es mala, es bastante confuso el lenguaje que utilizan aquí y eso es un defecto. Pero poder comparar así hace que la lectura sea algo diferente, porque los libros son un alimento tan importante como los que comemos para el cuerpo. Estos son alimentos del alma. Se está pidiendo aquí en Tejupilco la lectura de un libro de Bram Stoker, Drácula. Pero lo que es muy triste es ver que vienen los padres de familia angustiados pidiendo un libro de Drácula que sea blanco y que cueste 50 pesos. Y no admiten otra cosa, ¿no? Entonces, tengo una versión económica que cuesta 20 pesos, que es la que yo les recomendaría más, además porque la historia de Drácula pues es una historia que no conlleva mucho mayor calidad literaria. Hay otra que es una buena versión de Drácula, cuesta 100 pesos, es una versión completa. El que están pidiendo no lo tengo disponible ahorita, pero es el famoso blanco, son los libros tomo, ¿sí? El que es de Drácula lo tendré probablemente el día de mañana. Esta es una edición cuya traducción es bastante mala, ojalá que eso lo sepan los maestros, porque, bueno, libros hay de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay libros que son bilingües, como es este caso de la poética o la poesía de Aristóteles, que es bilingüe porque viene en griego y viene en español. Y todavía, para ser más precisos y tener mayor riqueza, esta colección de libros sobre el pensamiento clásico griego que publica y edita la editorial Gredos, tiene, en el caso de la metafísica de Aristóteles, una versión trilingüe que trae griego, trae latín y trae español, ¿sí? Para los investigadores profesionales, ese es el tipo de textos que hay que leer, pero eso no significa que yo no pueda leer una versión de la metafísica de editorial Austral, por ejemplo, que es una editorial muy económica, y puedo entonces hacer comparaciones. Lo que no es favorable para los alumnos, los jóvenes lectores que se están formando, es que busquen un libro por el color, ¿verdad?
por el precio. Ojalá que esto sirva para formarse un criterio más completo y que sepan que aquí en la librería, pues si hay algo que primero, antes que nada, buscamos proporcionar a los clientes, es una asesoría en bibliografía, ¿sí? Para que poderles recomendar lo mejor que puedan leer. Gracias.